Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un placer compartir este espacio de nuestra voz y como siempre buscamos todas las semanas tener voces diferentes. Voces diferentes porque en el programa del día de hoy vamos a compartir con un analista político, Julián Libonati, de la consultora 3.0, todo lo que está pasando en materia política, qué le preocupa a la gente, los candidatos, a un año y medio de las elecciones, pero sin embargo hay muchos reclamos por parte de la población y bueno, cuáles son las principales inquietudes. Nos va inclusive con el último informe que fue preparado y que está presentado en todos los medios de comunicación masivo. Acá también está Julián Libonati planteando ese tema. Otra de las voces que vamos a escuchar en el día de hoy es la del vicepresidente del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicación. Porque desde el ENACOM, bueno, primero buscan plantear a Internet como un servicio básico universal, a tal punto que el servicio básico universal que tenga la naturaleza como puede tener la comunicación como las principales necesidades básicas de la gente al día de hoy para formarte, para tener novedades, para comunicarte. Bueno, y la tecnología, los satélites, por ejemplo, el caso del ARSAT. ¿El ARSAT me sirve también para poder tener conectividad o la conectividad de Internet del presente y del futuro es a través de un cable? Esto se lo vamos a preguntar a Gustavo López. Y ahora sí, lo están viendo en mi mano. Yo lo voy a, permiso, voy a apoyar acá. No, acá, en esta cámara. En esta cámara 3, desde el alma, porque sí, tuve el placer de compartir la semana pasada en la localidad de Pontevedra, ¿sí? Y ahí tenemos las fotos, a ver si la podemos ver ahí. Las personas, realmente muchísima gente participó de la tercera presentación del libro. La primera fue en la 46 Feria Internacional del Libro, que se realizó el 14 de mayo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Feria Internacional del Libro. Después la segunda presentación que se hizo en el Centro Educativo Tecnológico de la ciudad de Sonchales, con la presencia de los periodistas Adrián Noriega, Sonia Pesina y Lucas Gaggi. Y bueno, en este caso me tocó compartir a mí la presentación del libro en la localidad de Pontevedra, donde se vieron las vivencias, emociones y reflexiones acerca del mismo. Estuvo presente el secretario general de la seccional Capital Federal, Gustavo Campos, y bueno, y Etín Ponce, lo estamos viendo ahí, que posterior al conservatorio, por el espacio de 2 horas, se firmaron los ejemplares del libro. Realmente una alta receptividad y un alto compromiso, y principalmente porque pudieron encarnar en voz propia las experiencias y las vivencias, como dice el libro, relatos y aforismos, del Pago Chico a la Aldea Global, con los prólogos de Alejandro Apo y de Felipe Piña. Realmente un momento de mucha calidez en la presentación del libro. Y ahora sí, vamos a un pequeño corte y comenzamos la primera nota con Julián Libonati. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, ahora sí, yo se los comenté en la apertura del programa, estamos con Julián Libonati, muchas gracias. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, tenemos estadísticas fresquitas. A ver, ¿por dónde empezamos? La inflación, el impacto de la inflación. Si tengo que hacer una introducción desde el oficialismo, el ministro de Economía dice, aparentemente la semana que viene, por decreto en el presupuesto, va a haber una inflación del 60%. No voy a emitir un juicio de valor, aparte de periodista, como profesional en ciencias económicas. ¿Sí? Depende de donde tomas es fácil. Depende de donde tomas la proyección, te puede dar un 100, como dice en la CUNSA, un 60, como te dice Martín Guzmán, o un 70, como dice otro sector de la oposición. Todo depende del nivel de desaceleración que tenga
la inflación y por otro lado cómo vas haciendo los cortes. Obviamente, si proyecto el indicador más alto, el de marzo, el corte de otro. Pero dejando de lado eso que es teórico, dejando de lado de eso que cansa a la gente le preocupa varios temas. La inflación, los salarios, cuando han corrido del eje algunos consumos, que es la estadística que vos tenés. Yo te quiero agregar a tu estadística, que esa no la tenía, pero por ejemplo, se habla del fenómeno del hot sale. Ahí en la radio expliqué, di consejos y demás, cuidado para el comprador compulsivo, ¿sí? O impulsivo, o el que no hace las comparaciones y demás, porque no es lo mismo ir a un negocio que tiene trayectoria y demás, donde decís, bueno, esto parecía barato y es un clavo y tengo dónde cambiarlo. Pero bueno, el hot sale genera que ante la restricción de dinero, uno diga, bueno, voy a buscar una alternativa que me promete un 30% menos, un 40% menos, que esto no quiere indicar que el consumo creció, que creció el consumo de una alternativa a través del comercio electrónico, que es el hot sale. Hecha la aclaración, ustedes trabajaron con inflación y con consumo, e incluso con consumo de carne, y ya te dejo a vos. Nosotros teníamos un dato en la cabeza a través de las encuestas que realizamos los meses previos, marzo, abril y la primera de mayo, que es hubo un cambio sustancial en los argentinos en torno a la representación sobre la inflación. En términos específicos, nosotros cuando preguntábamos en marzo, en febrero, cuál era el principal problema, nos decían la inflación entre un 25 a un 30% de los argentinos. Hoy, en mayo, cuando le preguntamos cuál es el principal problema que tiene la Argentina, entre el 50 y el 55% de los argentinos menciona que es la inflación. En ese sentido, la preocupación por la inflación se duplicó. Se duplicó la cantidad o el volumen de argentinos que piensan que la inflación es el principal problema del país. Nuestra pregunta, o lo que intentamos hacer en esta última encuesta que hicimos en 3.0 y en GOP, es entender cuál es el impacto personal de esa problemática. ¿Cómo le pega a los argentinos la inflación desde el bolsillo del día a día? Sí. En ese marco hicimos una pregunta inicial que es, bueno, ¿hubo recortes o las familias argentinas realizaron recortes en sus gastos? Tenemos unas placas. Yo se lo voy a pedir al señor director si la podemos ver. Ahí está. A ver, la ponemos como final y después yo me voy a acercar a la pantalla, ¿sí? Pero acá, viéndolo como final, dice, por un lado tenemos impacto personal de la inflación, tuvo que realizar recortes en el último tiempo, y dice acá, total país, voy en sentido inverso. Siempre es el primero del total país. Quien no hizo recortes fue el 10,7% y el 89,3% El gráfico y los colores del gráfico son claramente intuitivos. Casi todos los argentinos tuvimos que hacer recortes en el último tiempo en el marco inflacionario. Para ponerlo en una proporción en términos estadísticos, 9 de cada 10 argentinos tuvimos o tuvieron que realizar algún tipo de recortes en el marco del proceso inflacionario. Perfecto. Lo interesante es ver qué pasa en la clase media. Bueno, ahora sí, ahora yo voy a marcar acá, ahora sí, volvemos acá. La clase media no hizo un 8,4, obviamente, por ende, la proporcionalidad es mayor que hicieron recortes el 91,6%. A ver si me toma esta cámara acá. Dando clase en la facultad y demás, cuando hablas de economía, sí, hay inflación, siempre hay sustitución en el mecanismo de compra. Es una cuestión lógica. Con una inflación del 30, del 40, del 50, de lo que fuere, inclusive la sustitución de compra ocurre en países que tienen una inflación del 9%. Nada más que esto tiene una connotación política y ahora sí te dejo a vos, Julián. Fíjate también un dato en paralelo en la clase alta. Uno, en la representación general o lo intuitivo sería la clase alta en el marco de un proceso inflacionario no tiene que hacer recortes en su día a día. Fíjate el dato de la clase alta. Acá. Ahí abajo, muy chiquito, bueno, acá sí. En chiquito. No, seguramente no lo va a tomar la cámara. Pero aún la clase alta, o sea, 21,7, acá hay un 21,7. Hay un 21,7 que no hizo recortes, pero si tomamos en contexto... Un 78 que se hizo recortes. Un 78,3%. Mira que bien, mira el cameraman acá. 78% del segmento socioeconómico alto hizo recortes. Tendré que marcar una virome, ¿no? Con el dedo, pero bueno, estamos rompiendo el protocolo acá televisivo. Cuando hablamos de clase alta estamos hablando del 10% con más ingresos y mayor alto en la jerarquía social. Así que es, en términos generales, transversal el problema de la inflación y cómo impacta en términos personales y familiares. Bien.
ahora sí yo te pido a vos, tenemos también más placas, ¿no es cierto, Julián? Hicimos una segunda pregunta que es, bueno, en el contexto de recortes globales hacia la inflación, le preguntamos qué aspectos o en qué aspectos hicieron esos recortes, o por lo menos en qué áreas de la economía. A ver, vamos a las áreas de la economía y ahí sí, vamos a trabajar en conjunto acá con el cameraman, con Seba y demás. Vamos a la respuesta múltiple. ¿En qué áreas tuvo que realizar recortes? Salidas y entretenimiento, un 47,9%. Vamos a la segunda, la que me asusta un poquito. Alimentos, 45,9%. Ropa, 45,5%. Quiero decirle a todos ustedes que el señor que está ahí, que lo están tomando en cámara, ¿sí? A ver si lo estamos viendo ahí, el señor que lo están tomando es el responsable, bueno, junto con todo el equipo 3.0, Sheila Wilker, que también estuvo en el programa, de preparar este material, esta información. Ropa, 45,5%, ¿sí? Servicios públicos del hogar, agua, luz, teléfono, cable, 30,5%. Sigo acá. Automóvil, 18%. Producto de limpieza, 17%. Educación, 10%. Ninguno, 7,8%. Esto es total país. Eso es total país. Bien. La barra de la derecha, o el gráfico de la derecha, es en clase media, pero hay un dato preocupante en función de los alimentos. Cerca de 1 de cada 2 argentinos realizó o realiza recortes en el marco del proceso inflacionario en temas alimentarios. No está en esta diapositiva, pero cuando hacemos un zoom en quién es el perfil sociodemográfico que hace mayores recortes o en mayores volumen, son los sectores populares. Cuando nosotros le preguntamos a los sectores populares o la clase baja, se hicieron no recortes en materia alimentaria, 6 de cada 10 respondentes nos dicen que sí, que tuvieron que hacer recortes en materia alimentaria. Eso es claramente preocupante. Si te parece, vamos a la estadística que ustedes presentaron sobre la clase media. Lo estoy leyendo acá, ¿sí? Salidas y entretenimiento, 49,4%, ¿sí? Ropa, 29,5%, alimentos, 21,7%, automóvil, 13%, estoy redondeando, servicio del hogar, 12%, productos de limpieza, 9%, educación. Y ahora voy a comparar el promedio, ¿sí? 47 total país contra 49 la clase media. Alimentos, vamos a la clase, o sea, total país 45,9, y acá incluimos el tema de la concentración, dónde están los rincones que hay mayor pobreza. Ajustaron alimentos 45,9, mientras que el ajuste en alimentos de la clase media fue 21,7. Acá entro ya en un fenómeno, también tendría que incluir ropa, ¿sí? Hay que ver si en el corto plazo se ve, hay varios factores, estacionalidad del producto, hay muchos temas, ¿no? 45,5 contra 29,5. Y ahora sí, me ubico acá y me decís un poquito, a ver cómo estás viendo esto. Bueno, acá claramente la clase media cuando hace o se piensa en un recorte, hace un recorte en el sentido de los gastos, por así decirlo, superfluos, salidas, entretenimiento o por lo menos ropa. Ahora, el problema o el nudo problemático está en cuáles son las prácticas, consumos o hábitos de los sectores populares en el marco de esta situación, en donde se ven los mayores recortes. Me parece que ese es el principal aspecto a tener en cuenta sobre qué elementos están recortando. Bien, ¿tenemos una placa más? A ver. Ahí tenemos esta, Julio. Bueno, sí. Esta diapositiva... Sobre el consumo de la carne, impacto de la inflación. La carne es algo más para los argentinos que un alimento. De hecho, cuando nosotros lo abordamos cualitativamente, la representación de la carne es un alimento, pero también un signo de gustito, clase media, poder juntarse. Yo creo que es transversal a todas las clases. Un aspecto cultural. Una obra de construcción termina, cuando terminan un día o una semana de trabajo está el asadito, o sea que trasciende, yo creo, las clases La carne sociales. es un aspecto nodal en la cultura de los argentinos. Sí. Bueno, en el marco del proceso inflacionario que estamos viviendo, hay cambios en los hábitos o en las representaciones. Me voy a acercar nuevamente acá, ¿sí? Vamos total país y vamos al tema total país. Acá le me está preguntamos marcando. ¿qué pasó con la carne? Bien. En materia de inflacionaria a partir de ese precio. Bueno, Solamente... acá dicen el 60,3. Yo lo que ustedes hicieron, vos me lo explicás. El 60,3 dice, come solo la carne que puede. ¿Qué significa la carne que puede? Solamente la carne que puede es que en el momento que tiene que hacer... Pero ya voy a los cortes. Algún tipo tapa de asado. ¿A qué corte vamos? No, más allá de los cortes, es sencillamente que cuando se acerca en el supermercado no Bien. puede o no tiene la capacidad de comprar Sí. toda la carne que quisiera. Bien.
que ese fenómeno solamente lo tiene el 10% de los argentinos. Bien, y ahora vamos a la clase media, que ahora sí tenemos que cerrar. dice, pero dejó, a ver, de total país dejó de comer carne 23%, redondeando. Y de la clase media dejó de comer carne 18%. Sin embargo, hay tendencias. Acá veo que está el tema de los veganos vegetarianos. Sí, pero es marginal en cuanto al volumen general. Bien, bien. Conclusión final y cerramos. Conclusión final, el proceso inflacionario, más allá de un tema económico, está siendo experimentado por los argentinos como un fenómeno político que está teniendo repercusiones políticas. Me parece que es en ese marco hay que entender y representarse el problema. O sea, ya se transformó la inflación en un fenómeno político. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Después te voy a convocar porque tenés otros números, otras estadísticas de los emergentes de la política, pero lo dejamos para otro programa. Que podría vincularse con este tema también. ¿Se puede vincular también con este tema? Bueno, pero lo dejamos para otro programa, ¿te parece? Señores, ahora sí vamos a un pequeño corte en el próximo bloque. Gustavo López, vicepresidente del ENACOM. Realmente a mí me interesa el punto, muchísimos temas, Internet como servicio básico, esencial, público, esencial y demás. Si de pronto podemos tener conectividad de Internet a través de los satélites, el tema del ARSAT y demás. O sea, hoy por hoy en mi casa conozco Internet a través del cable. Algunos conocen Internet a través del teléfono. ¿Existen otras alternativas de Internet? Por ejemplo, y parece un dato menor, va a venir el Mundial de Fútbol. Entonces, todos quieren ver, obviamente, el cable y demás, más las distintas propuestas que hay. Hace falta, ¿cuáles son las nuevas tecnologías que hacen que tengan mejor calidad de Internet, mejor calidad de transmisión para tener mejor imagen? Todo eso en instantes con Gustavo López. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, continuamos. Gustavo, bueno, ya te presenté, has venido al programa. ¿Qué significa? Ya sé que tiene otro nombre. El ARSAT 3, porque yo hablé de tecnología, de comunicación, y presumo que el día de mañana va a haber nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Me refiero a través de Internet, a través no solamente el famoso cable que uno ve. Exacto. Mira, Internet llega de dos maneras. Inalámbrica, fundamentalmente a través de los celulares. La gente se conecta, el WhatsApp requiere de Internet. Que es el famoso paquete de datos. El paquete de datos, exactamente. Los datos que vienen a través del celular, es decir, una tecnología inalámbrica. Por el momento 4G, cuando venga el 5G, que es quinta generación, la velocidad y la calidad van a ser otra. 100 veces la velocidad actual. A ver, vamos a repetir eso porque 100 veces por lo menos me lo repito para mí. 100 veces o sea, del 4G al 5G no es un poquito mejor. No, es 100 veces la velocidad. Y ahí para ella nos tenemos que meter en la política internacional. Sí. Y por eso hay tanto ruido entre Estados Unidos y China, que China promete más rápido el 5G. Exactamente. China tiene a Huawei. Hay 3 o 4 grandes compañías. Está China, con Huawei, está Nokia, está Ericsson, que son compañías escandinavas, y obviamente está Estados Unidos. O sea que no solamente es China, sino hay escandinavos en el medio. Sí, exactamente, desde hace muchos años que están trabajando telefonía celular. ¿Qué es lo que preocupa, entre comillas, a Estados Unidos? Y en realidad también es una cuestión de negocios, y es el almacenamiento de datos. Sí. Entonces, no quieren que China se quede con el almacenamiento de datos que hoy se quedan grandes operadores norteamericanos, Google, Amazon, Facebook, en todas las variantes habidas y por haber. Que además son empresas que están en el océano, no tienen ningún país determinado, y tienen el mayor almacenamiento de datos de la humanidad y de la historia de la humanidad. Claro. Ahora, ¿el 5G qué va a permitir? El 5G, con esa velocidad,
va a permitir ver un partido de fútbol, por ejemplo, en altísima calidad, pero a una velocidad donde no va a haber delay entre lo que sucede y lo que estás viendo. Hago una interrupción. Acá, ustedes que son futboleros y demás, ¿no te pasó muchas veces que estás viendo un programa y cantaron el gol en otro piso? Porque no sé, después me va a explicar él. En otro piso y vos cantás el gol, Porque no sé, lo está escuchando. en algunos casos casi un minuto después, ¿no? Porque lo está escuchando por la radio. Bien. Y entonces, ¿qué pasa con una transmisión de un partido de fútbol? Sí. Va al satélite, Sí. son 50.000 kilómetros, Sí. vuelve del satélite y todo ese viaje a lo mejor lo hace en 10 segundos. Claro. Ahora, 10 segundos o 15 segundos para hacer 100.000 kilómetros entre ida y vuelta, que no es nada, significa que cuando la pelota está dentro del arco, en tu casa recién van a tirar el centro. Bueno, pero en términos prácticos, además del gol... Qué tema, ¿no? Qué tema. Mirá, nunca lo relacioné así con la Bueno, tecnología. el 5G no necesita de satélite. ¿Por qué? Porque va a transmitir de manera terrestre. Entonces, Qué cuando bueno. esta tecnología se imponga, desde un teléfono celular van a transmitir el partido, va a llegar con mayor nitidez y a mayor velocidad que la televisión satelital. Y además, esto tiene prácticas muy importantes en el mundo del trabajo y en la medicina. Bien, vamos ahí. China, por ejemplo, ha operado a 800 kilómetros de distancia. Entonces, te hacen una operación laparoscópica. Ya estás hablando, a ver, porque te operado y puede ser una operación comercial. No, No, de cirugía. Una cirugía. Cirugía médica, Exacto. 800 kilómetros de Exacto. distancia, sin delay. Porque no hay delay. Entonces, porque si fuera con delay no lo podés operar, porque entre que vos movés y que vos ves, a lo mejor hay 5, 10 segundos y mataste al paciente, digo, porque lo que está sucediendo no es lo que estás viendo. Con el 5G, lo que está sucediendo es lo que estás viendo, o lo que estás viendo es lo que está sucediendo. Así que es una tecnología para la industria, para la medicina y obviamente para el entretenimiento espectacular. Vos me hablabas de satélites. Sí. Argentina tiene 2 satélites geoestacionales. Los geoestacionales son los que están en la estratosfera, es decir, más de 40.000 kilómetros. Sí. Después hay otros satélites que van mucho más bajos. Argentina tiene 2 de comunicación audiovisual, pero no tiene de internet, que es el ARSAT 3, el que no construyó el gobierno de Macri. Y eso va a permitir, en este momento está en construcción, esto va a permitir Pero, que... disculpame, te interrumpo la pregunta, Sí. no lo tomes de esa manera. Está en construcción, pero ¿lo van a lanzar este gobierno o van a esperar? Lo va a lanzar este gobierno. ¿Lo va a Sí, lanzar? sí, Sí. sí, sí. ¿En plazo se sabe? El año próximo. Sí. Argentina es uno de los 8... Pero, discúlpame, y ahí suben al ARSAT 3 y ahí yo puedo tener internet a través de Exactamente. La idea que esa internet sea para aquellos lugares donde no se puede llegar por fibra o por radioenlace. Vos hoy tenés fibra óptica, Sí. que es la mejor calidad, por el ancho de banda. superior al cable famoso. Claro, claro. La fibra óptica, el cable puede ser cable coaxil. Sí, sí, el coaxil, hoy por hoy. Muy bien. En las ciudades grandes, cable coaxil. Digamos que solo el 18% del cableado es fibra óptica. La fibra óptica es, digamos, superior, porque es lo que te permite el ancho de banda y lo que te permite mayor velocidad. En las grandes ciudades, cuando te ofrecen 300 megas, es fibra óptica. La misma empresa, por eso hay una brecha digital, la misma empresa enorme en la Argentina, una de las 3 más grandes, acá te ofrece 300 megas, en alguna ciudad del interior te ofrece 2 megas, porque te lo da por el cable telefónico que es par de cobre. Entonces, digo, hay que hacer inversiones privadas para modificar todo eso. Ahora, el satélite va a permitir que 1 millón de personas que viven en lugares recónditos donde no podés llegar por radioenlace, porque la señal se te cae o tenés que poner muchas torres, o porque hay montañas, y no podés llegar por fibra, por el costo que tendría extender tanta fibra, vas a poder llegar de manera satelital el año próximo. Y va a haber 1 millón de argentinos, son unos 200.000 hogares, y esto incluye escuelas, donde hoy es imposible llegar, van a llegar con un satélite propio. Argentina es uno de los 8 países del mundo, Europa Occidental está considerada un solo país porque trabajan en conjunto, que diseña, fabrica y pone satélites en el espacio. Europa. Argentina es uno de los 8 del mundo que hace Junto, eso. o sea, junto con el continente Europa, europeo. Estados Unidos, China, Israel. Diseña, fabrica y coloca en el espacio. Exactamente, a través de INVAP, fundamentalmente. ARSAT colabora, pero a través de INVAP. INVAP, a ver, los que viven en Bariloche conocen, bueno, está el INVAP ahí que
tiene muchísimos años. ¿no? Bueno, y por eso uno tiene que apostar a esos lugares en el país. A ciencia y tecnología, ¿no? El presupuesto en ciencia y tecnología por el INVAP. Exactamente. El INVAP es una fábrica pública de la provincia de Río Negro y del Estado Nacional que fabrica reactores nucleares, que le ha ganado en competencia licitaciones a Holanda o a Alemania para vender reactores nucleares para medicina nuclear, que ha radarizado todos los aeropuertos de la Argentina y que ahora fabrica satélites. Bueno, tenemos esa capacidad, bueno, y me parece que lo que hay que apostar no solo es a la revolución tecnológica, sino que nosotros apostamos a que sea accesible para todos. Ese es el gran trabajo que estamos haciendo, que es poniendo fibra óptica en los barrios populares, en las villas, en los lugares de difícil acceso, en las escuelas. Digo, estamos llevando la fibra a esos lugares. Gustavo, muchísimas gracias. Realmente aprendí muchísimo. Una cortita, porque tengo que presentar el libro, y una cortita. La televisión 8K. Te compras uno, pero no sirve. ¿Te sirve para el próximo mundial o no? Bueno, no. Por sí o por no. A ver, no. Lo vemos en otro programa, ¿te parece? Bueno, señores, acá se están riendo. Acá, desde el alma, me faltó comentarle que el miércoles pasado se hizo también la presentación en Córdoba, en la localidad de Freire. Y ahora sí, los agradecimientos por la ropa, ¿sí?, de Sastrería Windsor, www.sastreriawindsor.com.ar o @sastreriawindsor. Este saco, esta camisa, ¿sí?, es muy abrigado, con tela muy fina, muy cómoda. Señores, en la calle Maipú 843. Nos vemos el próximo sábado en la edición especial de Nuestra Voz.